quise hacerlo no solamente como una especie de predicación, sino también como una especie de información a la luz de la palabra de Dios para poder aclarar algunos puntos en los cuales nosotros hemos estado un poco perdidos, porque a veces nosotros solamente repetimos como loros lo que escuchamos de otras personas, pero no nos dedicamos a investigar, ¿verdad? Investigar bien. Y no está mal repetir las cosas, pero sí es bueno poder investigar cuál es la fuente. Por ejemplo, yo soy una de las personas que no me gusta estar repitiendo mensajes que me llegan del WhatsApp, porque no son fuentes fidedignas, ¿ok? No son fuentes fieles. Entonces, la mayoría de las personas que guindan allí en el WhatsApp algún tipo de información, es solamente algo mediático allí, pero no tiene ningún tipo de credibilidad. Entonces, a mí no me gusta estar repartiendo fuentes si yo no estoy seguro que viene de algo fiel, algo con carácter, algo serio. ¿Ok? Y así pasa también en la vida cristiana. A veces nosotros nos ponemos a repartir algún tipo de información que escuchamos sin investigar, ¿ok? Y recuérdense que lo que les estaba hablando esta mañana, que el cristiano no solamente debe aprender, también debe enseñar. Entonces, usted para poder enseñar tiene que primero haber aprendido. Entonces, hoy le vamos a estar hablando sobre la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús tiene un punto muy, pero muy primordial al cual nosotros quisimos hoy basar nuestro mensaje, a pesar de que les voy a estar hablando de varias áreas de la resurrección. Sin embargo, voy a estar hablándole sobre lo que dice Juan 21. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tienen allí? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Allí quisiera yo estar basando la enseñanza del día de hoy. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Okay, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú, Señor, no estás encerrado allí en una tumba. Sabemos que tus huesos no yacen como los huesos de cualquier ser humano, que tú resucitaste, Señor, y tú eres la fuente de la vida, y tú eres nuestra esperanza, nuestra predicación, y eres, Señor, de quien nosotros orgullosamente nos hacemos llamar cristianos. Ayúdanos, Padre amado, a poder escuchar este mensaje, aprender de él. Dame la sabiduría necesaria y que tu Santo Espíritu tome el control del mensaje para poder explicarlo. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Una de las cosas más polémicas que existe en este tema de la resurrección de Cristo es el día en que él murió. Hay personas que dicen que murió el miércoles, que él fue crucificado el día miércoles y murió el miércoles. Hay personas que dicen que fue el jueves, pero la tradición católica enseña que fue el viernes. Por eso le llaman el Viernes Santo, el Sábado Santo y el domingo resucitó. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, a tratar de explicarle a la luz de la palabra de Dios con certeza cuáles son las pruebas que hay de cuál fue el día en que él resucitó. Lo primero que tenemos que entender que cuando Jesús fue sentenciado a muerte, se estaba celebrando la Pascua judía. ¿Sabían ustedes, verdad? Que en ese tiempo, porque él entró a Jerusalén, ¿verdad? La entrada triunfal, y posteriormente nosotros vemos la historia que empieza a relatarse de que él tuvo la última cena con sus discípulos y se estaba celebrando en ese tiempo una fiesta muy reconocida por el pueblo judío llamada la fiesta de Pesaj, Pesaj con G al final. Esa fiesta de Pesaj o la Pascua judía conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, ¿ok? Entonces, eso se estaba celebrando en esos días que Jesucristo fue crucificado.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la crucifixión de Cristo? Ya le vamos a estar explicando. La Pascua o la fiesta de Pesach duraba 7 días, ¿ok? 7 días. Desde el primero hasta el último eran considerados días sagrados, ¿ok? Esos días eran considerados sagrados. Los días que el Señor Jesucristo estuvo allí en Jerusalén. Ahora, el último día, tanto el primer día como el último día de la fiesta o de las Pascuas, era considerado tan sagrado que no se podía hacer ningún tipo de práctica, ni se podía comprar, ni se podía vender, ni se podía cocinar, ni podías hacer ningún tipo de práctica. Ese día, que era el último día que finalizaba la Pascua judía, era un día parecido al Sabbat. ¿Cuál era el Sabbat? Era el día sábado, el día de reposo, ¿ok? Entonces tenemos que entender que en la transición de la muerte de Cristo se estaba viviendo en el pueblo de Israel una fiesta llamada las Pascuas, ¿ok? Entonces Cristo murió en esos tiempos. Ahora, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 12 para poder entender algo sobre esa fiesta. Génesis capítulo 12. Perdón, Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15 para poder saber de dónde estoy sacando la información. Dice, 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis que el 12, 15. Y 7 días haréis que no haya levadura en vuestras casas. 7 días duraban ellos comiendo panes sin levadura, hierba amarga y algunas otras cosas allí. Porque cualquiera que comiere leudo desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. O sea, fíjense, el inicio de la fiesta había una santa convocación y el último día de la fiesta de la Pascua había también una santa convocación. Ahora, tanto el primer día como el séptimo día, ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que a cada cual haya de comer. Entonces, ya era algo previamente que antes que finalizara la Pascua ya ellos tenían que tener preparado la comida para el último día. El último día ellos no podían hacer nada. Era un día de santa convocación, finalizando la Pascua. Ahora bien, la fecha de la celebración de la Pascua es del 14 del mes de Nisan, aquel mes, ¿verdad?, en que fue sacado el pueblo de Israel de allí de la esclavitud de egipcio. De acuerdo al calendario hebreo, el primer mes es el mes de Nisan, cuando empezaron ellos a contar los días. Y ahora, ¿qué pasaba con ese calendario hebreo? Lo mismo que pasa con el calendario gregoriano, que por decir algo, mi cumpleaños puede caer el 15 de enero, puede caer un día, por decir algo, lunes, ¿verdad? Pero el otro año podría caer ¿qué día? Martes, variaba, ¿verdad? Variaba. Eso mismo sucedía con estas fiestas de Pesaj o lo que es la Pascua, que de acuerdo al calendario podía ser incierto el día en que cayera. Los 7 días de la Pascua podían caer el día lunes, entonces el día lunes era santa convocatoria, ¿ok? Lunes, martes, el día lunes el primer día martes segundo día miércoles segundo día, tercer día jueves, día viernes, día sábado, ¿ok? Entonces el día séptimo era santa convocatoria, entonces caía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el otro año podía caer martes, miércoles, jueves, viernes, pero el otro año podía caer jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, no era específicamente un día, ¿ok? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que si la fiesta de las Pascuas se estaban transitando en el momento que Cristo estaba allí,
era porque así había dispuesto Dios que sucediera eso. Pero para las personas era simple y llanamente una casualidad que había caído el tiempo de la Pascua, ¿ok? Porque el calendario variaba los días. La fecha de esa celebración de las Pascuas del mes 14 de Nisan, el momento que ellos salieron de la esclavitud judía, la esclavitud de allí de los romanos, perdón, del Egipto, ¿ok? Ajá, ok. Ahora, hay que entender por qué cuando Cristo estuvo o entró a Jerusalén, él llevó a cabo la última cena. Recuérdense cuántos días era que ellos tenían que comer pan sin levadura. 7 días. Entonces, fíjense algo. Se dice que la última cena era porque ya él había comido otras cenas con los discípulos antes. ¿Por qué era la última cena? Porque ya de ahí iba a ser entregado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿por qué dice la última cena? Porque ya Jesús había cenado con ellos de acuerdo a la tradición, eran 7 días, comiendo panes sin levadura. Él había compartido ya 5 cenas de esas fiestas, de esa fiesta de las Pascuas, 5 cenas con sus discípulos, ¿verdad? Y la última fue el día miércoles. El día miércoles él se reunió de acuerdo al calendario, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando del calendario gregoriano, porque la historia se cuenta de acuerdo al calendario nuestro, ¿ok? No al calendario hebreo. Entonces, de acuerdo al calendario gregoriano, el día miércoles, él tuvo la última cena con sus discípulos. Fue al monte a orar y allí le entregó Judas, ¿ok? Allí le entregó Judas el día miércoles. Entonces fue su última cena. Fue el miércoles, entonces, ¿cuántas comidas le quedarían? Si el miércoles fue la número 5, le quedarían 6 y 7, ¿verdad? Entonces, si el miércoles fue la última cena, que era la cena 5, el día jueves vendría siendo la cena 6, ¿ok? Y el día viernes vendría siendo la cena 7. Ok, entonces vamos a ver. La cena, entonces, la cena del jueves, que vendría siendo la que se tenía que llevar a cabo, vendría siendo su cuerpo, ¿ok? La cena número 6 vendría siendo su cuerpo. Ya él le había dicho a los discípulos que él iba a ser entregado. Por eso él dijo, yo soy el pan de vida, ¿ok? Por eso él dijo que el que coma de este pan y beba de esta sangre, ¿verdad? No tendrá sed jamás. Él había ya profetizado de que él iba a ser entregado. Entonces, él fue entregado el día miércoles en la tarde cuando subió a orar en el monte de los olivos con sus discípulos. Vamos a seguir aquí. Y el día jueves la cena era su cuerpo y su sangre. Y el viernes era, de acuerdo a la fiesta judía, el viernes vendría siendo el último, que vendría siendo un día solemne de santa convocatoria. ¿Ok? No podían comprar, no podían vender, no podían hacer nada. ¿Ok? Entonces, vamos a entender. El día miércoles él fue entregado y el día jueves él fue crucificado. ¿Ok? Y vamos a seguir acá. Entonces, el día solemne, aquí dice, era su cuerpo, su sangre, y el viernes era el día solemne, por ser el último día de la Pascua. Y empezaba a las 6 de la tarde y terminaba al otro día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando nosotros vamos a ir a ver acá este episodio? Vamos a ir un momentico a Mateo. Vamos a irnos a Mateo capítulo 15. La crucifixión de Cristo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 25. A ver, déjame ver aquí. A ver, por aquí, perdón, Mateo no, hermano, disculpen, es Marcos capítulo 15.
Marcos capítulo 15, versículo 25. Ahora vamos a entender acá. Era la hora, y aquí nosotros entendemos que fue crucificado el jueves. Ya le voy a dar otras razones más allí. Él fue crucificado el jueves, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora fue crucificado él el jueves? Vamos a ver. Aquí dice, de acuerdo a lo que dice aquí, era la hora tercera. ¿Cuándo qué? Cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? Aproximadamente las 9 de la mañana. ¿Ok? La hora se empezaba a contar a las 6 de la mañana. Ahí empezaba el día a contarse. Cuando salía el sol. O cuando empezaba a aclarar. Ya era la primera hora. A las 9 de la mañana, él fue crucificado. ¿Ok? Y fue bajado de la tumba, perdón, de la cruz. Vamos a ver lo que dice ahí sí, Mateo 27:45. Mateo 27:45. Dice, él fue crucificado a la hora tercera, pero desde la hora sexta, la hora tercera era las 9, la hora cuarta era ¿qué? Las 10, la hora quinta era las 11 y la hora sexta era ¿qué? Las 12. Entonces, a la hora sexta, ¿qué hubo? Tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué? Hasta la hora novena. ¿Qué vendría siendo entonces la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces él estuvo desde 9, la hora de las 9, la hora de las 10, la hora de las 11, la hora de las 12, la hora de la 1, la hora de las 2, la hora de las 3. Estuvo 7 horas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos acá que era necesario que a las 3 de la tarde él fuera bajado de la tumba, porque el día jueves a las 6 de la tarde se iniciaba la celebración de el último día de la Pascua, que era un día solemne donde nadie podía hacer nada. Entonces, mira como dice allí Marcos 16:1. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ahora, yo les quiero preguntar algo. Si cuando él fue crucificado, lo bajaron a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque a las 6 de la tarde empezaba el día solemne del último día de la Pascua. No podían hacer nada, no podían comprar nada. Entonces, ese fue el día jueves. Y a él lo bajaron a las 3 de la tarde y lo sepultaron a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, si hubiese sido el día viernes que lo sepultan, ¿verdad? El día sábado, yo les pregunto algo, ¿ellos podían salir a comprar algo el día sábado? No, porque el día sábado si era el sabbat y era un día prohibido comprar. Pero el día jueves que lo crucificaron a él y el día y a las 6 de la tarde lo bajaron, el día viernes, el día de Santa Convocación terminaba el día viernes a las 6 de la tarde. Ellos podían tranquilamente ir a comprar sus especies, ¿ok? Si nosotros ponemos a cuadrar la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo el día viernes, el día sábado no se podía comprar especies. Y aquí dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Salomé dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Al menos que fueran locos y iban a atreverse a violar la ley judía para que los apedrearan. Entonces, ellos fueron a comprar las especies para darle a Jesús, a llevarle a Jesús en la tumba. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron? El viernes, ¿verdad? Pero lo hicieron temprano. No, lo más probable es que lo hicieron cuando terminó el último día de la Pascua, que era el viernes. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba de que no pudo haber sido crucificado un viernes, porque el sábado, ¿de dónde iban a comprar especies? No podía. ¿Ok?
pero el sábado sí pudieron, porque después cuando terminaba la Pascua de la Santa Convocación, la Santa Convocatoria, los viernes, ya a las 6 de la tarde, ¿sabe lo que hacían los comerciantes? Que estaban a la entrada de Jerusalén y otro entraban y empezaban a vender. Y los negocios abrían sus puertas porque ya tenían varios días, ¿verdad?, que no estaban vendiendo, y ese último día se podía vender porque se acababa la Pascua, ¿ok? Entonces, podemos entender de que no había manera de que eso fuera sido el viernes. El día viernes, en la tarde, prepararon las especias aromáticas, ya que habían terminado el último día de la Pascua, y el sábado les queda, entonces el día sábado les quedaba el sábado y les quedaba el domingo. Entonces, fíjense lo que dice allí el 16.1, aquí estamos leyendo. Y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Jesús fue crucificado el día jueves y se cumple su palabra que dice en Mateo 12:40. Vamos a lo que dice en Mateo 12:40. Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo, nótese, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Y vamos a leer 39. Y él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense algo. El judío podía decir que si tú empezabas a trabajar, por decir algo, tú empezabas a trabajar el día jueves a las 6 de la tarde y terminabas el día viernes a las 2 de la mañana, ellos contaban 2 días. ¿Por qué? Porque cualquier hora que tú agarraras de ese día para ellos era un día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo murió a las 3, murió a las 3 de la tarde, ¿ok? Y fue sepultado. ¿El día qué? El día jueves, primer día, ¿ok? De jueves para viernes, primera noche. Después vino el segundo día. ¿Cuál vendría siendo el segundo día? El viernes, ¿verdad? Y viernes para sábado, segunda noche, ¿ok? Después viene la tercera noche, que vendría siendo ¿cuál? De sábado para domingo. Y si había algún espacio para poder decir que él estuvo 3 días y 3 noches, sí, porque él resucitó una vez que salió el sol. Un segundito que ya él pasara del tercer día, ya se contaba como día. Entonces él estuvo, como dice la profecía, 3 días y 3 noches. Pero pongamos que de repente esté equivocado y diga el viernes, pero entonces menos cuadra el viernes, porque el viernes en el día, el sábado en la noche, el domingo en el día. O sea, no me cuadra, entonces son 2 noches y como 2 días, yo creo que 1 día y medio, algo así, pero se podía contar, pero no cuadra el día viernes. El viernes no fue cuando Cristo resucitó, perdón, cuando Cristo fue crucificado. Ahora, no está en discusión qué día él resucitó, eso sí lo sabemos y la vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Pero entonces es importante que nosotros tengamos como cristianos bien claro y bien establecido, hermano, cómo sucedieron los hechos de las cosas con referente a las cosas de Dios. Ahora, conclusión, Jesús fue crucificado el día jueves y se cumplió la palabra que él mismo había dicho. Es necesario que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre también esté. Ahora, ¿qué sucedió el domingo? ¿Qué sucedió el domingo? El domingo, vamos a ver lo que dice allí Mateo 28:1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, ¿cuál era el día de reposo? El sábado. ¿Tenía algo que ver con la Pascua? No. Pero dice pasado el día de reposo, al amanecer
del primer día de la semana. ¿Cuál fue? De acuerdo a esta cronología bíblica, el día de reposo era el sábado, no era la fiesta de Santa Convocatoria que había sido el día viernes, ¿ok? Ya esa no era, ya había terminado la Pascua. Ahora venía el Sabbat, que es el sábado. El sábado ellos no podían hacer nada, pero ya ellos tenían sus especies preparaditas para llevárselas. Y dice aquí, para el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ya ellos tenían la oportunidad de llegar porque el primer día de la semana, que era el domingo, no había ninguna ni santa convocatoria, ni tampoco había ningún sabbat o sábado, día de guardar, sino que era un día normal. Y ellos llegaron muy temprano al sepulcro, el primer día de la semana. Algunas personas dicen que el primer día de la semana es el lunes. No, el primer día de la semana, de acuerdo a la cronología bíblica y de acuerdo a lo establecido en el almanaque que nosotros tenemos, que es el gregoriano, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron al sepulcro. Entonces, más o menos como a qué hora vinieron. Vamos a ver lo que dice Marcos. Esto es más que todo como una aclaratoria. Marcos capítulo 16, más o menos como a qué hora vinieron. 16, Marcos 16, 2. ¿Y muy qué? El primer día de la semana vinieron al sepulcro y ¿qué había dicho? ¿Qué dice ahí? Ya ha salido el sol, ya había corrido algo del tercer día, ya había finalizado el segundo día y al salir el sol ya había empezado a correr el tercer día. Ya ha salido el sol, ellos pudieron presenciar el fenómeno más increíble que ningún ser humano ha presenciado hasta los momentos. Entonces, ¿qué sucedió el domingo? El primer día de la semana, ellos vinieron a ver el sepulcro. Eran personas que se preocupaban por saber si verdaderamente se iba a llevar a cabo lo que él había dicho, e indiferentemente algunos de ellos no creían en eso, hermano. Pero sin embargo, y a mí me llama mucho la atención, y yo siempre digo eso, a veces a nosotros los hombres se nos llaman a servir. Por eso las iglesias están llenas de mujeres, porque a las mujeres no hay que llamarles, llaman solas. Son personas que están dispuestas a seguir al Señor, en algunos casos con más amor y más fidelidad que el mismo hombre. Estas mujeres desde muy temprano, llegadito, tempranito, apenas salió el sol, ya estaban allí. Yo no sé qué iban a hacer allá porque estaba muerto, pero ellas estaban allí, pues. Y se le vio ese amor, se le vio esa preocupación. Por eso es que, mira, a nosotros los bautistas, en algunas iglesias nos tildan de machistas. ¿Sabía usted eso? Porque nosotros decimos que la Biblia prohíbe que las mujeres sean pastoras. Y la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Pero nosotros no somos machistas. Nosotros creemos que las mujeres son tan, y cuidado si no más importantes que un hombre en la iglesia. Que Dios haya decidido que la cabeza del hogar, que el pastor debe ser el hombre, yo no sé, pero yo no le llevo la contraria. Dios sabe por qué lo hace. Pero yo quiero que usted sepa, dama, que hoy está acá, usted es tan importante, o quizás hasta más importante para Dios que un mismo hombre, porque las mujeres en los momentos más difíciles seguían y estaban cerca de Dios, de Jesús. Cuando todos los apóstoles huyeron, ahí va Magdalena y va María sin miedo, pegaditas a la cruz de Cristo. Y es increíble, hermano, como nosotros vemos a veces ese carácter tan férreo, hermano, de las damas con referente a lo que son las cosas de Dios. Lamentablemente van a perder en la reunión, pero yo las aplaudo. Ahora, ellas vinieron muy temprano. Ellas vinieron muy temprano, ya hermano, a llorar allí en la tumba, quizás, hermano, y es increíble cuando algún familiar muere, tú no ves al hombre preocupado por llevarle flores a la tumba, tú siempre ves que las mujeres son las que organizan eso. Ellas son las que siempre están preocupadas por esas cosas, por llevarle flores a la tumba o por algún tipo de... Y vemos que también, hermano, aquí sucedió eso. Dice, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies. Las Marías, ¿verdad?
María, la madre de Jacobo, Salomé compraron especies para ir a ungirle. Y muy de mañana, al primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya había salido al sol. Qué bello, hermano, ver ese deseo de ellas desde muy temprano, querer saber si verdaderamente iba a suceder lo que Cristo les había dicho o no iba a suceder. Indiferentemente, ellas estuvieron allí desde muy temprano. Ahora, ¿qué consiguieron cuando llegaron a la tumba? Hermano, es algo increíble, porque nosotros muchas veces vamos a algún sitio, hermano, y que, mire, muchas personas van a la iglesia porque les dicen que allí su economía va a subir. Muchas personas van a la iglesia porque dicen que aquí pueden ser sanadas. Muchas personas van a la iglesia porque dicen que aquí van a ser liberadas de la mala suerte o de la brujería que tienen. Y resulta que cuando llegan a iglesias como esta, que lo que consiguen es palabra de Dios, se van decepcionados. No me pusieron la mano en la cabeza ni me liberaron el demonio que yo tengo. Hermano, cuando nosotros venimos muy de mañana a buscar de Dios, tenemos que saber que vamos a conseguir algo grande, pero que viene de parte de Dios. Y no lo que yo estoy buscando, sino lo que Dios quiere darme. Y ese día, hermano, ellos consiguieron, hermano, lo que en su corazón muy profundo estaban queriendo buscar. Querían saber qué sucedió. Y ellas se preguntaban entre sí, vamos a ver la tumba de mi Señor. Pero se miraban las caras unos a otras, pero estamos soñando. Pero ¿quién va a remover la piedra si esa piedra es sumamente grande? Es una piedra inmensa, hermano, que había sido rodado por muchas personas. Y no solamente la piedra, sino que también corrían el riesgo de que al llegar allá los impertinentes y malasangrosos soldados romanos no la dejaran acercarse. Porque la causa por la cual pusieron soldados romanos allí en la tumba fue porque los sacerdotes le dijeron a Herodes, estos hombres dijeron que él iba a resucitar el tercer día, no vaya a ser que entren y se roben el cadáver y digan que él resucitó. Y pusieron allí esos soldados. Esos soldados no querían que ninguno se acercara, ¿verdad? Ese era el trabajo de él. Pero a ella le interesó eso. Ellos no sabían ni siquiera, ellas no sabían ni que iba a terminar todo esto, pero ellas venían. Así como cuando nosotros tenemos un problema y venimos a la iglesia, dejamos el problema en nuestra casa y yo le digo al Señor, Señor, yo no sé cómo ir a terminar el día, pero yo voy a buscarte, Señor. Yo no sé si allá mi enfermedad irá a empeorar. Yo no sé si mi situación económica irá a seguir peor porque no trabajé el domingo. Yo no sé, pero yo voy, Señor. Algo quiero conseguir. Es porque tú, Señor, eres el dador de todo. Tú eres el dador de la alegría. Tú eres el dador de la felicidad. Eres el dador de la vida. Eres el dador del ánimo, del entusiasmo. Voy a buscar al Señor. ¿Qué consiguieron ellas, hermano? Mira lo que dice Lucas 24, capítulo 3. Sí. Dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjense, cuando ellas llegaron al sepulcro, ellas vieron allí a unos ángeles que estaban dando testimonio de que él había resucitado. Los problemas que ellos pensaban que se iban a conseguir, ya Dios los había solucionado. ¿Cuántas veces, hermano, estando yo en mi situación de laico, sentado allí como usted, venía a la iglesia con cantidad de cosas en mi cabeza, hermano, y cuando llegaba a la iglesia y regresaba a mi casa, ya el problema había desaparecido?
Porque a veces nosotros vemos las cosas grandes y inmensas y no creemos en un Dios que puede vencer todas esas travesías y esos problemas. Ahora, yo me imagino, hermano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? Vamos a ver lo que dice allí, Lucas 24, vamos a ir otra vez a Lucas 24. Lucas 24. Dice allí, y hallaron, vamos a leer desde el 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado ya. ¿Las habían preparado cuándo? El día viernes en la tarde, ¿verdad? Y algunas otras mujeres con ella. Se fue un grupo grande. Y lo más tremendo que cuando llegaron allí, se sorprendieron. Hallaron la piedra de sepulcro removida. Y entrando no hallaron el cuerpo. Ahora, yo quiero imaginarme esa escena. Y yo quiero que el día de hoy se la imagine. Ese pequeño niño que vino en un pesebre, creció. Después que se bautizó, como un hombre normal, empezó a predicar el evangelio. 3 años estuvo predicando el evangelio. Fue acusado de revoltoso, de quererse creer hijo de Dios, que era el mismo Dios. Lograron por fin montarle, según ellos, una trampa a través de uno de sus discípulos llamado Judas, quien lo entregó en manos de los judíos. Los judíos lo entregaron en manos de los romanos porque ellos no tenían autoridad para matarlo, para quitarle la vida. Cuando lo entregaron en manos de Pilato, Pilato les dijo, y esa es otra prueba más, se acostumbra a soltar a un preso en la festividad de las ¿qué? De las Pascuas. ¿Cuándo se soltaba el preso? Ya finalizando, antes de finalizar las Pascuas, porque el último día no se podía, era un día solemne. Él fue entregado a Pilato, fue sustituido y fue liberado un preso asesino, revoltoso, ladrón en lugar de él. Él fue crucificado. Y estando en la cruz, hermano, pasó ¿cuántas horas de sufrimiento? Desde las 6 hasta las 3 de la tarde. Agonía, sufrimiento. Cuando lo fueron a ver porque tenían que bajarlo, no lo podían tener más allí, porque tenían que bajarlo porque a las 6 empezaba el día solemne. Entonces le dijeron, mira, revísanos si ya están muertos, y si no están muertos, pártale las piernas. ¿Por qué le iban a partir las piernas? Porque les voy a explicar algo, hermano. En esa crucifixión había una muerte que era demasiado dolorosa. Cuando él estaba en esta posición, hermano, brazos abiertos, y es una posición que significa que te está esperando, él nunca te va a rechazar, él siempre va a estar con los brazos abiertos. Y morir con los brazos abiertos significaba que cuando él tenía una parte en el pie que abajo que afincaba los pies, cuando él se dejaba descolgar porque sus pies le dolían, sus pulmones quedaban apresionados con el peso de su cuerpo y no podía respirar. Y empezaba a pasar un proceso que el líquido del cuerpo empezaba a pasarse hacia los pulmones. Y él moría prácticamente con el corazón reventado, explotado. Y él hacía esto, agarraba aire y volvía a estar así. Hermano, fueron todas esas horas de agonía en plena luz, hermano, del sol. Y cuando pidió agua, le dieron vinagre. Pero para rematar, dijeron, hay que partirle las piernas porque no ha muerto. A los otros 2 presos le partieron las piernas. ¿Por qué le partieron las piernas? Porque ya no podían hacer esto para seguir agarrando aire. Ya no podían hacer eso para seguir agarrando aire. Cuando lo vinieron a ver, había una profecía que decía que a él no se le iba a quebrar hueso. No le partieron las piernas. Pero para poder cerciorarse si estaba muerto o no, agarró un soldado y le traspasó el costado con una lanza. De ese pulmón salió agua y sangre. Eso es lo que científicamente llaman que su pulmón colapsó por el líquido del cuerpo. Y allí, hermano, el Señor Jesucristo ya había muerto.
Y usted quiere que le diga algo. Había fiesta en el infierno, porque según ellos habían vencido al dador de la vida. Lograron quitarle la vida. Hay fiesta. Tráigamelo para acá. Y Jesucristo fue llevado al infierno. Por ti y por mí. Pero allá en el infierno no acabó todo. Allá en el infierno la Biblia dice que él le predicó a las almas cautivas, allí a aquellas personas que habían muerto en el tiempo de Noé y que no habían creído en la predicación de Noé. Y fue allí lo que se llamaba el seno de Abraham y liberó a todas aquellas personas que estaban en el seno de Abraham, que no habían podido entrar al cielo hasta que Jesucristo abriera las puertas y llevó los cautivos en el seno de Abraham y los llevó así como a Lázaro al cielo. Y hizo trabajos allí en el infierno. Y también tuvo que sufrir las torturas del infierno. Pero empezó a suceder algo. El domingo, a las 5:30 de la mañana, pongamos hora nuestra, 5:45, empezó a suceder algo. Empezó de repente a temblar la simiente del infierno. Y empezaron los demonios a decir, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo, está temblando. Aquí nunca había sucedido eso. Anda, revisa a Cristo. ¿Qué pasa? Lo tenemos allí, queremos tenerlo encadenado. Pero ¿qué pasa? No podemos encadenarlo. Sus cadenas se están reventando. Jesucristo, está pasando algo, Señor. Satanás, está pasando algo. Jesucristo, le está pasando algo. Señor, Jesucristo está resucitando. Está resucitando, Señor. Resucitó, se escapó del infierno, Señor. Venció a Jesucristo a la muerte. Venció a Satanás. Jesucristo resucitó de los muertos y abrió la puerta del sepulcro y le dijo a las personas, aquí estoy, nadie podrá vencerte si confías en mí. Satanás se quedó con la boca abierta y los demonios se quedaron con la boca abierta. Y cuando llegaron personas como tú y como yo, que a veces no creemos mucho, y vieron aquella piedra quitada, y dijeron, wow, si es verdad, resucitó. Qué bendición. Y estamos contentos porque Cristo resucitó. Y estamos felices porque Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos predicando a un muerto. Pero no predicamos a un muerto. Predicamos a alguien que sus huesos no están pudriéndose en una tumba. Y esa tumba está abierta. Y esa tumba está vacía. Y esa tumba sigue así y seguirá así hasta que Cristo venga aquí, porque no hay manera de que alguien pueda decir que Cristo no resucitó, porque hay pruebas inefables de que Cristo resucitó. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 6. Juan capítulo 20, versículo 6. Juan 26 y 7 dice, luego llegaron Simón Pedro tras él. Vamos a leer un poquito, vamos a leer un poquito desde el 1 para poder entender el contexto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, ¿verdad? Aquí dice que ya haciendo un poquito todavía, ya aclarando, ¿verdad? Entre oscuro y aclarando, dice al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro. Eso sí tienen ellas, que son un poquito miedositas. Fueron a buscar a Pedro porque para que entrara él. Pero ellas estuvieron allí dando la cara. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, y le dijo, Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que él a prisa, corría más a prisa que Pedro. Y llegó primero él al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sepulcro y el sudario que había estado sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Los lienzos eran los trapos que lo amarraban, sino enrollado en un lugar aparte.
Les voy a explicar algo. Según la tradición judía, cuando el amo de la casa pedía que le sirvieran su comida, el siervo esperaba que el amo terminara de comer. Le ponía servilletas, pañitos allí para que se limpiara la boca. Cuando el amo se levantaba de la mesa, era una costumbre judía. Por eso es que les digo, hermano, hay que conocer de la historia. Esto de que Jesucristo haya dejado su lienzo, su sudario dobladito, así arregladito en una esquina, eso tenía un significado que solamente los judíos lo comprendían. Pero hoy usted lo va a comprender también. Cuando el dueño de la casa se paraba de su casa, porque estaba comiendo, desde la mesa, perdón, y el siervo estaba por allá esperando que el amo se parara. Pues no se atrevía a entrar mientras estaba comiendo. Cuando él terminaba de comer, él venía. Si él conseguía la servilleta o el pañito arrumada y tirada a un lado, el siervo podía recoger la mesa, porque significaba de que ya el amo no regresaba. Pero si el amo se paraba de la mesa y el siervo entraba y conseguía las servilletas o los trapitos con los que él se limpiaba la boca, dobladitos y arregladitos y puesto a un lado, el siervo no se atrevía a tocar la mesa, porque eso significaba de que el amo iba a ¿qué? A volver. ¿Por qué los lienzos estaban doblados? Porque Cristo dijo, voy a regresar. Voy a regresar. Y los judíos entendieron. Y hoy, hermano, yo quiero que tú entiendas. No es casualidad que los lienzos hayan estado puestos aparte. Jesucristo dijo, repítele a la gente, dile, yo voy a regresar, yo voy a volver. Yo quiero conseguir a mi iglesia trabajando. Yo quiero conseguir a mi iglesia en santidad. Yo quiero conseguir a mis mujeres de mi iglesia echándole ganas, trabajando con los niños, a los hombres liderando, a los niños creciendo. Yo voy a regresar. Tú eres un buen amo. Espérame. No recojas la mesa, fue lo que le quiso decir. Todavía aquí no se ha acabado nada. Aquí todavía sigue Cristo trabajando a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la iglesia que somos nosotros. Cristo demostró a través de esos lienzos que él iba a regresar. Y dice allí, Lucas, testimonios de que él resucitó. Lucas 24. Vamos a irnos a Lucas 24. Lucas 24, versículos 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis de entre los muertos a el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estabais en Galilea. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de que Jesucristo resucitó? De acuerdo a lo que dice aquí la Biblia. Esas mujeres, ¿verdad? Estas hermanas. Pero ¿quién les dio testimonio de que había resucitado? Los ángeles. Unos santos ángeles de Dios dieron testimonio de lo que usted y yo estamos festejando cada domingo. Ellos le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Es que no crees lo que se te dijo? Mire, hermano, cuando nosotros como cristianos seguimos viviendo la vida como que sin nada, siguiendo poniendo nuestro estado vallenato, siguiendo vistiendo como nos da la gana, hablando como nos da la gana, viviendo como nos da la gana. Usted quiere que le diga algo, usted no está esperando al amo. Usted no está esperando al amo. Usted cree que la servilleta fue doblada y tirada y arrojada. Usted no se ha dado cuenta que el Señor dijo que iba a regresar. El Señor murió en la cruz del Calvario. Él resucitó de los muertos y Él nos dijo, voy a regresar, iglesia. Quiero conseguirte haciéndome caso. Quiero conseguirte obedeciéndome. Quiero conseguirte apartado de este cochino mundo que contamina. Muchos hoy deberían estar en la iglesia y están echándose agua salada en el mar.
Muchos hoy deberían estar consagrados a Dios cada día más, sabiendo que esos lienzos lo dejaron dicho, voy a regresar. Pero no estamos esperando al Señor. Los ángeles que estaban al lado de María y allí sentados al lado de la piedra, las regañaron. Porque ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Así es. Nosotros a veces vivimos, hermano, y es necesario decirle como que si Cristo estuviera muerto y más nunca le vamos a ver. Le vamos a ver, hermano. Si usted consagró a su vida a Cristo, si recibió a Cristo, usted le va a ver, hermano. Usted le va a ver, hermano. Le va a ver, hermano. Amén. Usted le va a ver. Yo le voy a ver, hermano. Conténtese con eso, alégrese con eso, viva con eso cada día. Señor, tarde o temprano, en cualquier momento de mi vida te voy a ver, Señor. Quiero vivir para agradarte a ti, Señor. No me importa lo que piense mi esposo, no me importa lo que piense mi esposa, no me importa lo que piense mi hijo, no me importa lo que piense mi jefe, no me importa lo que piense mi vecino. Yo voy a vivir para ti, Señor, porque tú moriste por mí, porque tú resucitaste, tú moviste la piedra y me dijiste que iba a venir y yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Le creo a Dios, hermano. Él dijo que iba a regresar. Primera de Corintios 15:58. Qué bendición, hermano, es contar con un Dios vivo, hermano. Primera de Corintios 15:58. Dice de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, hermano. Pastor, pero es que yo me siento que lo que estoy haciendo como que es en vano. La gente no me presta atención. Ya no me quieren. Ya ni me tratan mis amigos. Parece que fuera en vano. Hermano, el Señor te está diciendo, hermanos míos amados, mantente firme, mantente constante, crece cada día más, aprende más de la Biblia, prepárate más en las cosas del Señor, siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Él dijo que regresaría. Ahora imagínense ustedes esa escena, que el Señor, el dueño de la casa, entre en su mesa donde está el alimento y consiga allí la servilleta dobladita y al amo, y al esclavo recogiéndole la comida y botando ya todo lo que sobró y limpiando el mantel como que si el amo más nunca regresara. Y el amo va a regresar y le va a decir, mal siervo eres, porque no me esperaste, porque no creíste en lo que yo te había dicho. Yo te dije que iba a regresar y tú empezaste a golpear a las personas, empezaste a vivir una manera impía, empezaste a tomar alcohol, empezaste a apartarte de mí. Tú pensabas que yo era mentiroso. Yo no soy mentiroso. Yo te dije que iba a venir en el vientre de una virgen. Vine en el vientre de una virgen. Yo te dije que iba a predicar. Prediqué. Yo te dije que iba a ser bautizado. Fui bautizado. Yo te dije que iba a morir en una cruz. Morí en una cruz. Yo te dije que iba a ser sepultado. Fui sepultado. Yo te dije que iba a resucitar. Resucité. Y yo te dije que voy a regresar. Y voy a regresar porque no soy mentiroso. Bien. Y hay que creer en Dios y vivir para Él. No agarrar el día de la resurrección de Cristo como un religioso más y venir y irme a una playa, a un parque y disfrutar. Tú no estás esperando el dueño de la casa que te dijo regreso. Ya pronto regreso. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a vivir para el Señor. Hay un versículo allí si no me equivoco, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de llamarme cristiano,
honrado estoy de llamarme cristiano. Y si muriera y volviera a tener la oportunidad de volver a nacer, que yo sé que no es así, y me dijeran, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el presidente? ¿Quieres ser un político? ¿Quieres ser un millonario? ¿Quieres ser un magnate? ¿O quieres ser el simple pastor de aquella iglesita? ¿O quieres ser yo? Yo digo otra vez, Señor, por favor, hazme esa misericordia. Yo quiero volver a ser el pastor de mi iglesia. Señor, yo quiero volver a ser cristiano. Yo no envidio ningún cargo. Yo quiero agradarte solo a ti, Señor. Porque Él resucitó y dijo que iba a volver. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes que están acá? Dice, pastor, a lo mejor no he hecho todo lo que Dios me ha pedido. Pero lo que sí puedo decir es que estoy 100% seguro, sin que se me escape nada, de que si muero hoy voy al cielo. ¿Quién atrevería a decir voy al cielo? Estoy seguro 100%. Amén. Ahora, aquí no te voy a pedir que levantes la mano. Quizás tú me dirás, pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo. Porque yo no me acuerdo cuándo he recibido a Cristo. Quiero decirte algo. Yo me recuerdo hace casi 30 años, creo que 30 años, que yo en la sala de mi casa me arrodillé y recibí a Cristo. A mí no se me olvida ese día. No me acuerdo la fecha ni el día, pero el año más o menos, pero sí me recuerdo esa escena. Si usted no recuerda esa escena en su vida, si usted no recuerda cuándo recibió a Cristo, con quién lo recibió y dónde lo recibió, porque usted no lo ha recibido, porque esos momentos no se olvidan. Quizás usted está viviendo como cristiano porque usted está imitando a alguien, porque usted cree que tener Biblia es ser cristiano, porque usted cree que tener corbata o venir a la iglesia es ser cristiano. No, usted tiene que recibir a Cristo, y si usted no se acuerda haberlo hecho, tiene que hacerlo, porque cuando Cristo regrese, Él se va a llevar a su iglesia. Él prometió, pero aquel que no sea de su iglesia, aquel que no haya recibido a Cristo, no se va a ir, se va a quedar y va a atravesar un proceso horrible aquí en la tierra, si es que no estás muerto antes y estás en el infierno. El Señor no miente. Si tú el día de hoy no has recibido a Cristo, te voy a hacer una invitación. Jesús, creo que resucitó, creo que vencido al mal, por la sangre del Señor. Amén, amén, viva soy.